Entonces, mira, ahora sí, este tema es la revelación divina. Este tema es un tema, digamos, que se refiere a, primero, a entender qué cosa es revelación desde un punto de vista de la religión católica, ¿no? O sea, en sí, ¿qué cosa significa revelación? Revelar significa, o sea, una revelación es una experiencia de un conocimiento transmitido por Dios al hombre. Ese se llama experiencia, ¿no? Es la experiencia de un conocimiento transmitido por Dios al hombre. ¿En qué consiste esto? Consiste en revelar, descubrir o hacer algo real que ya está. Significa que Dios en la persona de su Hijo encarnado se une al hombre. O sea, todas las revelaciones que se hacen a través, vamos a ver de qué medios, ustedes ya más o menos se imaginan, ¿no? Por ejemplo, muchas revelaciones se hacen a través de la Biblia. Todas las revelaciones divinas salen a través de la Biblia. Es uno de los tantos medios que ha habido para revelar ¿no? Esos conocimientos que Dios transmite al hombre. Por ejemplo, oh, en Génesis, ¿no? Ustedes saben que ahí se relata cómo fue creado el mundo, ¿no? O sea, en medio de la creación. Entonces, esa es una revelación, ¿no? Entonces, ahí se está haciendo una revelación a través de una escritura, ¿no? Y en esa revelación se hace, digamos, de una vista, de una manera natural, como se creó la naturaleza, como se creó, digamos, el hombre, ¿no? Ese es un ejemplo de una revelación divina. Ese es más o menos la idea que ustedes deben tener de este tema, algo así, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes saben que este tema ustedes tienen que, en este curso de religión, generalmente ustedes son el que hacen los temas, ¿no? Yo solamente les propongo el tema y ustedes son los que hacen un resumen. Cuando yo les pido hacer resumen, no significa que copien igual, tal como ustedes pueden encontrar acá. También ustedes pueden hacer uso de otro tipo de texto. De repente, este texto ustedes lo ven un poco complicado, no entienden algunas palabras de este texto, entonces ustedes pueden buscar otra información y con sus propias palabras hacer un resumen. Ese es el curso de religión, que es un taller prácticamente, es eso, ¿no? Todas cosas ocultas, cosas que nosotros eh, no conocemos de la religión católica, es descubrirlo, ¿no? De repente nosotros mismos, a través, solamente yo les doy un medio que es este libro, pero ustedes también pueden buscar otros medios, ¿no? Por ejemplo, si ustedes, la revelación, por ejemplo, a veces ustedes leen un texto de catecismo, van a encontrar qué cosa es la revelación también, ¿no? Sino que acá está un poquito más detallado, con más fuentes, ¿no? De dónde es, cómo fue. En cambio, en el catecismo católico solamente es como un resumen qué cosa es, ¿no? Pero nos sirve de todas maneras para nosotros poder entender ya conceptos un poquito más avanzados. Ya, entonces, mira, ahora sí, veamos eh, qué es lo que Dios nos da a conocer. Entonces, mira, la revelación es la manifestación que hace Dios a los hombres de sí mismo y de su plan de salvación, ¿no? Entonces dice, Dios se revela sobre todo en su Hijo Jesucristo, ¿no? O sea, digamos, todo lo que hace Dios es a través de su Hijo Jesucristo, se revela a través de él. Eh, la revelación divina de la que forman parte las Sagradas Escrituras,
y la Sagrada Tradición. Las Sagradas Escrituras, ¿saben? Por ejemplo, la Biblia, ¿no? Esa es una Sagrada Escritura. Y la Sagrada Tradición es lo que se transmite a través del tiempo ya en forma verbal. No hay nada escrito, pero son tradiciones que se transmiten de generación en generación. Entonces, con esta revelación, Dios se da a conocer a sí mismo directamente. Dios se revela, es decir, permite que se le conozca a Él mismo, manifestando a la humanidad el misterio de su voluntad, ¿no? Cuando dice con la revelación, Dios se da a conocer a sí mismo directamente, ¿no? Dios se revela, ¿no? ¿No? A través de Él, que se le conozca a Él mismo, manifestando a la humanidad. A Él se refiere a Dios mismo, ¿no? Ese es más o menos la idea, que ustedes tengan lo que es revelar, ¿no? Revelación divina. ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son las etapas? Las etapas de la revelación, ¿no? O sea, ustedes hasta acá deben entender a qué se refiere revelación. Entonces, cómo Dios se comunica al hombre, ¿no? Dice, introduciéndolo sucesivamente en su auto, o sea, su misma revelación sobrenatural, hasta el culmen, que es Jesucristo, o sea, el final, que es Jesucristo. Toda la economía de la revelación se realiza como historia de la salvación, cuyo proceso impregna la historia de la humanidad desde el principio. ¿Cómo empieza? ¿No? Desde el comienzo se reveló a nuestros primeros padres. No se refiere cuando se crea, ¿no? O sea, se refiere a Adán y Eva, y les invita a una íntima comunión con él. Esta revelación, dice, no se interrumpió por el pecado de los primeros hombres, ¿no? Efectivamente, Dios, después de su caída, no interrumpe su revelación y les promete la salvación para toda su descendencia. Siguen más revelaciones. Después del diluvio, establecieron con Noé una alianza que abraza a todos los seres vivientes. Al llegar al momento, llamó a Abraham. Ustedes saben que Abraham fue el padre de Israel, ¿no? Para ser el padre de un gran pueblo. Entonces, eso se ve en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando Abraham digamos, es el padre o el que se le da a conocer el gran pueblo de Israel, ¿no? Después de la edad de los patriarcas, instruyó a dicho pueblo por medio de Moisés y los profetas para que lo reconociese a él como Dios único y verdadero. ¿No? Por ejemplo, ustedes en el Antiguo Testamento, si ustedes leen, los textos se refieren siempre a Dios, ¿no? Hablan a Dios como único y verdadero, como Padre providente y justo juez, y para que esperara al Salvador prometido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el Salvador prometido? Es Jesucristo. De este modo fue preparando a través de los siglos el camino del Evangelio. Ustedes saben que el Evangelio, ¿no? Los evangelistas, me refiero a los 4 evangelistas, ¿no? Los evangelios que se relata en el Nuevo Testamento. Entonces, a la plena y definitiva revelación de Dios es la que Él mismo llevó a cabo mediante su verbo encarnado, Jesucristo, mediador y plenitud de la revelación. Entonces, ustedes ven cómo es que se ha ido revelando a través del tiempo, ¿no? Estamos hablando de los patriarcas, estamos hablando del inicio, cuando los primeros padres, ¿no? Se refiere a Adán y Eva, todo esto, ¿no? Hasta la revelación. Entonces, esta revelación ya se ha cumplido plenamente. ¿Con qué? Con la venida del Hijo y el don del Espíritu,
aunque la fe de la iglesia deberá comprender gradualmente todo su alcance a lo largo de los siglos. Entonces ya se cumplió, ¿no? O sea, lo que se dijo que iba a venir Salvador, ¿no? Ya se cumplió, ¿no? Entonces, ¿con qué? Con la venida del Hijo y el don del Espíritu. Pero todavía falta más, ¿no? Ahora falta la fe de la iglesia que deberá ¿no? entender o comprender a través de todavía largos siglos toda esta revelación, ¿no? En este gráfico, por ejemplo, podemos ver qué cosa es revelar, ¿no? Es algo que estaba oculto, hacerlo público, darlo a conocer. Cómo Dios se nos ha revelado mediante, acá está, ¿no? Lo que hemos leído en antes, ¿no? Los patriarcas, ¿no? Los profetas, con Jesucristo y todo, digamos, ustedes saben, en el Nuevo Testamento, mayormente los que hablan de Cristo, de su prédica de Cristo, son los apóstoles. Y eso se relata en el Nuevo Testamento. Los patriarcas, los profetas, mayormente escriben en el Antiguo Testamento. Y ese es, digamos, todo lo que se revela. Y aparte también es lo que se transmite ya no sino ya por medio verbal, ¿no? Que eso vamos a ver inmediatamente después, ¿no? Entonces, miren, entonces la Biblia, ¿no? Estos escritos en el Antiguo y Nuevo Testamento, ahí están las revelaciones, ¿no? ¿No? Algo que estaba oculto, hacerlo público, darlo a conocer. Eso es, de este punto bíblico, es lo que estamos tratando ese tema, lo que es revelación. Entonces, ahora veamos la transmisión de la revelación divina. Por ejemplo, el depósito de la palabra, o sea, la palabra de Dios, ¿no? ¿A quién fue confiado? A los apóstoles, ¿no? Entonces, el depósito de la fe ha sido confiado por los apóstoles a toda la iglesia, ¿no? Entonces, todo el pueblo de Dios, con el sentido sobrenatural de la fe, ustedes saben que tener fe es creer, ¿no? Sin preguntar, ¿no? Ciegamente en algo que parezca sobrenatural, ¿no? Ese es tener fe. Entonces, que está sostenido por el Espíritu Santo y guiado por el magisterio de la Iglesia, acoge la revelación divina, la comprende cada vez mejor y lo aplica a la vida. Dice, ¿dónde podemos encontrar lo que Dios ha revelado para adherirnos a ellos con nuestra fe convencida y libres? Hay un sagrado depósito del que la Iglesia toma comunicándolos sus contenidos. Entonces, mira, lo que dice los concilios, que son las reuniones que hacen cada cierto tiempo, se realiza a la Iglesia Católica, ¿no? Esta sagrada tradición con la Sagrada Escritura de ambos testamentos, ¿no? Lo que les dije antes, ¿no? Entonces, esta sagrada tradición con la Sagrada Escritura de ambos testamentos son el espejo en el que la Iglesia peregrina contempla a Dios, de quien todo lo recibe hasta el día en que llega a verlo cara a cara como Él es. Entonces acá, en este concilio, confirma o reafirman cómo es que la Iglesia comunica esos contenidos, ¿no? Ya. Entonces, y toda esa transmisión viene desde Jesús, ¿no? Cuando Jesús le dijo a sus apóstoles, id y predicad. Esta enseñanza oral de los apóstoles ha sido transmitida de generación en generación por medio de los papas y obispos de la Iglesia Católica hasta nuestros días. Entonces, más adelante, algunos apóstoles y discípulos de Jesús pusieron por escrito lo escuchado, pero al inicio la transmisión de la doctrina era oral, ¿no? Eso es lo que al principio, ¿no? Era oral. O sea, no todo el mensaje de Jesús se encuentra escrito, nos lo deja claro el Evangelio de San Juan,
que dice, Jesús hizo muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Entonces, muchas de las revelaciones no están escritas, sino están en forma oral que se ha ido transmitiendo, ¿no? De generación en generación. Y como acá, ¿no? El Evangelio de San Juan, acá lo expresa, ¿no? Dice, si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros, ¿no? Juan 21, versículo 25. Ustedes cuando lean esta, porque obviamente cuando ustedes hagan el resumen y también realicen su tarea, tienen que leer, así como yo estoy leyendo, e interpretar todo lo que ustedes están viendo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pueden leer su Biblia, ¿no? Capítulo 21, versículo 25. Entonces, la enseñanza de la tradición están contenidas en los símbolos o profesiones de la fe. Por ejemplo, el credo, ¿no? El credo, ahí ustedes saben que el credo es la oración donde uno, digamos, da toda la creencia de la fe religiosa, ¿no? En los documentos de los concilios, que hemos dicho que son las reuniones que cada cierto tiempo realizan en el Vaticano, en los escritos de quién, de los santos padres de la iglesia, y en los ritos de la Sagrada Liturgia. Entonces, con la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, las nuevas generaciones de los discípulos y de los testigos de Jesucristo alimentan su fe, porque lo que los apóstoles transmitieron comprende todo lo necesario para una vida santa y para una fe creciente del pueblo de Dios. Entonces, mira, ahora cuando le hemos visto anteriormente cuál era la parte oral, entonces, eso es lo que se llama la Sagrada Tradición. Entonces, la Sagrada Tradición es la palabra de Dios no escrita en la Sagrada Biblia, sino transmitida oralmente por Jesús a los apóstoles y por estos a la iglesia. Entonces, mire, escuchen si alguien una pregunta que les puedo colocar en su práctica, no es esta, ¿no? ¿Cómo, qué cosa es la Sagrada Tradición? Entonces, es la palabra de Dios no escrita en la Sagrada Biblia. Como les mencioné en la parte de San Juan que hemos visto anteriormente, explica bien claro, ¿no? Que todo lo que Jesús dijo no está escrito, ¿no? Entonces, hay mucha tradición, ¿no? Pues se llama tradición, ¿no? Que es transmitida oralmente por Jesús a los apóstoles y por estos a la iglesia. Entonces, esta tradición apostólica va creciendo en la iglesia con la ayuda del Espíritu Santo, es decir, crece la comprensión de las palabras e instituciones transmitidas cuando los fieles las contemplan y estudian repasándolos en su corazón, ¿no? Entonces, esa es la tradición. Es igual, por ejemplo, Señor de los Milagros, ustedes saben que es una tradición y eso se fue transmitiendo de generación en generación. Por ejemplo, como es que hubo un temblor, que unos esclavos hicieron un dibujo, hubo un temblor, un terremoto, eso no se cayó y de ahí viene la adoración, viene la tradición, ¿no? Y eso ha sido transmitido de generación en generación. Algo así es lo que se dice, ¿no? Algo que no está escrito en las Sagradas Biblias se le conoce como la Sagrada Tradición. Entonces, la Sagrada Tradición es la palabra de Dios no escrita en la Sagrada Biblia. Es un resumen bien corto. Listo. Entonces, este es más o menos el resumen de todo lo que tenemos nosotros que realizar, ¿no? Entonces, ustedes en su tarea tienen las 5 primeras preguntas. ¿Ves? Bueno, ¿qué es la revelación? ¿Cuáles son las etapas de la revelación? Que usted está ahí bien clarito. ¿Quién llevó a cabo la plena y definitiva revelación de Dios? ¿A quiénes ha sido confiado el depósito de la fe?
qué es la Sagrada Tradición, que es lo ultimito que hemos visto, ¿no? Creo que estas 5 primeras preguntas están en su tarea. Entonces, bien facilito. Y ojo, traten por decir, ustedes, por ejemplo, si le dicen qué es la Sagrada Tradición, no quiero, por acá ustedes van a buscar, porque por acá está, ¿no? La Sagrada Tradición. O sea, no hagan un copia-pega, así, ustedes lo van a, igualito lo pegan, sino traten ustedes agregarle sus palabras de ustedes. O, por ejemplo, entran a internet y buscan más información de la Sagrada Tradición. De repente ustedes encuentran un lenguaje más sencillo. No, acá yo les estoy traduciendo, les estoy interpretando, pero de repente ustedes pueden encontrar eh, un lenguaje un poquito más claro, con más ejemplos, por decir. Eso yo voy a valorar cuando yo revise sus tareas, ¿sí? O sea, no quiero que, por ejemplo, ya facilito, lo copian y lo pegan y listo. Ya no hacen, no traten ustedes de interpretar, ¿no? Algo similar como yo hago, ¿no? Yo a ustedes les estoy leyendo y estoy tratando de interpretar lo que dicen acá. De igual manera, traten de hacer lo mismo ustedes. Eso les ayuda en el curso, más conocimiento del curso de religión, y también les ayuda en sus demás cursos. Ustedes en otros cursos siempre tienen que hacer interpretaciones. O sea, nunca ustedes pueden leer algo ¿no? y copiarlo igualito, sino ustedes tienen que desglosarlo, transmitirlo de una manera más, que se pueda, digamos, entender y que lo pueden entender el común de la gente. Listo, entonces no se olvide, entonces hasta acá nuestra clase de hoy, ya se va a cortar el Zoom. No se olviden, realicen sus prácticas, no dejen de hacer sus prácticas. Tienen hasta las 12 de la noche para que hagan sus prácticas. Si tienen por ahí algún problema, me refiero a un problema que no puedan ingresar, me avisan, ¿no? Porque de repente, para mí ya está habilitada, porque de repente por ahí hay algún eh, error que yo he cometido, ustedes, o sea, no se queden callados, o sea, ustedes de repente no, ya no se puede abrir, ya pues no abro, pues. Igualito se van a quedar sin su nota, ya. Y ustedes saben, práctica que ustedes no realizan es 0. Entonces solamente está habilitado de biología y razonamiento matemático. ¿Ya? Listo. Después no se olviden los cursos. De este curso de religión también hagan su resumen de clase y pegan su tarea. Los alumnos que son presenciales. Los que no son presenciales sí tienen que enviarme su tarea por plataforma. Los alumnos también pueden enviar pueden tenerlo en plataforma también como un almacén, que a veces ustedes lo pueden necesitar, ¿no? También es que desean enviar también pero, por ejemplo, Camila, Roy, yo les voy a revisar, en la cuarta sesión les voy a revisar su cuaderno, en 2 cuartas sesiones reviso su cuaderno. El curso de biología y RM sí a la semana. El resto tienen que enviarme, los que son virtuales tienen que enviarme un video el video de su cuaderno. Ahora sí, algunos los que no han enviado cuadernos virtuales, me refiero, yo les he puesto 10, 11, pero ahora ya no. Si no envían su video con sus anotaciones o sus cuadernos, entonces sí les voy a colocar la nota mínima, que es 0. Así como les puedo poner 0, les puedo poner también 20. Depende ya de ustedes. Listo, entonces hasta ahí nos quedamos. No se olviden hacer sus prácticas. Tengan buen fin de semana. ¿Ya? Chao, profesor. Ya, nos vemos. Cuídense.